Antes de casarse con Samuel, una amiga le preguntó, ¿quién es la mujer que más has amado? Permaneció en silencio un momento antes de responder. Ya está casada. Hablar de esto podría afectar su reputación. ¿Y Paola? Llevan tanto tiempo juntos, ¿nunca te ha conmovido el corazón? Samuel esbozó una sonrisa fría. Es dulce, de familia respetable, la candidata perfecta para el matrimonio. Un día antes de la boda, la dulce Paola despertó en la cama del mejor amigo del novio, Rafael. Este regalo de bodas me encanta. Rafael rió bajito y la atrajo hacia sí. Si te gusta, ¿qué tal una repetición? Capítulo 1. Al entrar en el ascensor, levanté la vista hacia el espejo. Piel luminosa, ojos brillantes. No era una belleza impactante, pero al sonreír, aparecían unos hoyuelos que añadían vivacidad. Recordé las palabras de mi mejor amiga Diana, últimamente irradias felicidad. Involuntariamente, me toqué la mejilla. Faltaban solo 3 semanas para la boda. Iba a convertirme en la esposa de Samuel. La alegría burbujeaba en mi pecho como el gas de una cola recién abierta. Salí del ascensor con paso ligero. La puerta de un salón privado cercano estaba entreabierta, dejando escapar risas y conversación. Había regresado un día antes sin avisar a Samuel, queriendo darle una sorpresa. Mis tacones se hundían en la alfombra mullida, amortiguando los pasos. Dentro, nadie notó mi presencia. Samuel, aún no respondiste mi pregunta. ¿A cuántas mujeres has amado profundamente en todos estos años? Prometiste sinceridad, ni media mentira. Me detuve sin querer, conteniendo la respiración. Samuel estaba de espaldas a la puerta, solo veía su perfil. Encendió un cigarrillo y tras unos segundos dijo, una. ¿Tan profundo fue ese amor? Soltó una risa breve, casi rompo con mis padres por ella. Incluso me preparé para una vida de sacrificios juntos. Vivimos 3 meses en un apartamento alquilado, comiendo fideos instantáneos hasta enfermarnos. Vendí mi reloj para celebrar su cumpleaños. Ella lloró de rabia y me besó. Su voz se hizo más baja, la acompañé cuando abortó a nuestro hijo. En ese momento, realmente quise casarme con ella. ¿Quién era esa mujer que te hizo sentir tanto? Samuel negó con la cabeza, ya está casada. Hablar de esto dañaría su reputación. Bebió de un trago el contenido de su copa. El año pasado la vi. No le iba bien. Le di dinero y pasamos 3 días en un hotel. Al despedirnos lloró, por poco rompo mi compromiso con Paola. Apoyada en la pared, sentí un frío que me recorrió de la cabeza a los pies. Recordaba vívidamente esos 3 días del año pasado cuando desapareció sin aviso, noches en vela, llenas de preocupación. Sin saber que estaba reviviendo su romance en un hotel. Sentí náuseas. ¿Y Paola? Después de tanto tiempo, ¿realmente nunca te conmovió? Recostado en la silla, respondió con indiferencia. Es bonita, dócil, de buena familia, pero insulsa y aburrida. Solo es la opción más conveniente para casarse. Es cierto, la hermana Paola no tiene defectos. Precisamente por no tenerlos, resulta más tediosa. Si te molesta tanto, rompe el compromiso. Una voz cortante interrumpió. ¿Rafael? Samuel pareció sorprendido. Rafael esbozó una sonrisa fría. Su familia ya está escalando posiciones contigo. ¿Qué más da? El ambiente se tensó. Alguien trató de suavizar la situación. La fecha está fijada, no tiene sentido hablar de esto. Paola es una buena persona, lo de Samuel son cosas del pasado. Beban, no discutan. Samuel frunció el ceño. ¿Qué te pasa hoy? ¿O es que tu familia te presiona para casarte y descargas conmigo? Rafael dejó su copa. ¿Crees que alguien podría presionarme? Entonces, ¿por qué ese mal humor? ¿Quieres que te consiga una mujer? Samuel parecía divertido. Rafael alzó la mirada, sus ojos oscuros. A diferencia de la elegancia templada de Samuel, él irradiaba un aura decadente de tabaco y alcohol, como un fuego salvaje. Casualidad, ella también está casada. El rostro de Samuel se alteró. ¿Lo haces a propósito? Rafael bajó las pestañas, sonriendo mientras golpeaba su copa vacía. Mejor bebamos.
Bebió de un trago, su nuez de Adán moviéndose. Cualquier emoción en sus ojos quedó oculta tras una sonrisa. Capítulo 2. El bullicio en el palco resurgió, y todos cambiaron de tema con complicidad. Al final, no abrí la puerta. Preguntas, discusiones, peleas, todo carecía de sentido. Para los hombres, no era más que un asunto del pasado antes del matrimonio. Para los mayores, ni siquiera se comparaba con los beneficios de la alianza entre ambas familias. Caminé sobre la alfombra hacia afuera, con pasos vacilantes. Incluso después de entrar al ascensor, apoyada contra la fría pared metálica, las palabras de Samuel aún resonaban en mis oídos. Es callada, dócil, la persona más adecuada para casarse. Miré mi reflejo en el espejo, mis ojos brillantes habían perdido su luz. Por más que intentara sonreír, los hoyuelos ya no aparecían. Así era Paola, insípida como porcelana blanca, sumisa y sin aristas, la herramienta de alianza matrimonial cuidadosamente cultivada por su familia. Una herramienta a la que nadie le importaban sus alegrías o tristezas. A las 5 de la tarde, Samuel llegó en su auto para llevarme a cenar. Mis padres sonreían satisfechos, y mis hermanas me miraban con envidia por las nuevas joyas en mi brazo, un detalle que Samuel había enviado esa mañana. La fecha de la boda se acercaba, y todo avanzaba según lo planeado. Si ahora pedía cancelar el compromiso, sin duda sería considerada una traidora por ambas familias. Miré a Samuel, todavía tan apuesto y elegante, con una ternura perfectamente medida en sus ojos. Mi mejor amiga solía decir, es un milagro que un hombre esté dispuesto a actuar, lo peor es cuando ni siquiera quiere fingir. Paola, me tendió la mano, las líneas de su palma bien definidas. Cuando vi estas joyas, supe que te quedarían perfectas. Dejé que me rodeara la cintura y sonreí al despedirme de mis padres. Cuando abrió la puerta del auto para mí, sus dedos rozaron el dorso de mi mano, tan livianos como una pluma, pero sin ningún calor. Fuimos a ese restaurante caro pero de sabores insípidos. Apenas había probado unos bocados cuando su teléfono vibró. Lo vi revisar el mensaje, su expresión cambiando levemente, y ya lo entendí todo. El espejo reflejaba su ridiculez, pero también mi tristeza. Dejé los cubiertos y pregunté suavemente, ¿pasa algo? Lo siento, Paola, es algo urgente del trabajo, titubeó, con expresión preocupada, como esperando que dijera lo que quería oír. Ve, el trabajo es importante. Frunció el ceño, miró su reloj y añadió, no es tan urgente, primero te llevaré a casa. No hace falta, después quiero ir de compras con una amiga. Samuel pareció aliviarse, está bien, pero avísame cuando llegues. Se levantó y, al inclinarse, dejó un beso ligero en mi frente, este fin de semana te compensaré. No fui de compras. En cambio, vagué sin rumbo por las calles. Desde pequeña, fui la niña obediente ante los ojos de todos, y al crecer, me convertí en el modelo de dama refinada. Como envuelta en capas de seda, sofocante, imposible de escapar. Una cuerda que había estado tensa durante más de 20 años, en el borde de la asfixia, finalmente se rompió. Recordé el mensaje que Diana me había enviado días atrás. Su joven amante la llevaba en su moto a toda velocidad por la pista, y ella decía, Paola, después de 3 años de matrimonio, por fin me siento libre. Si ellos pueden tener amantes, ¿por qué nosotras tenemos que seguir las reglas por un pepino podrido? Paola, disfruta el momento. Fui al mismo club de motociclismo. Cuando todo estuvo listo y el instructor me guiaba hacia la pista, alguien pronunció mi nombre. ¿Paola? Me giré sorprendida. Rafael estaba recostado contra su moto, quitándose el casco y alisando su cabello hacia atrás. Sus ojos afilados como navajas irradiaban una arrogancia indomable. Asentí cortésmente y me disponía a irme cuando Rafael habló de nuevo. ¿Quieres aprender? Vacilé un momento, pero finalmente asentí, sí. Miró al instructor, yo me encargo. Ve a atender otros asuntos. Me sorprendió. Rafael, apoyado en su moto, hombros anchos y piernas largas, emanaba una masculinidad casi abrumadora. Desvié la mirada instintivamente, pero no pude evitar morderme el labio, sintiendo una inexplicable agitación. Vamos,
primero daremos unas vueltas. Rafael me alcanzó un casco. Iba a rechazarlo, pero cuando extendió su mano fuerte y bien formada, lo tomé casi sin pensar. Al subir a la moto, me mantuve lo más lejos posible de él. Él apoyó una pierna en el suelo mientras ajustaba su casco y, mirándome por el retrovisor, dijo, ¿quieres que te caigas? Abrázame por la cintura. Me mordí el labio de nuevo y, con timidez, agarré su traje de piloto. Rafael rió bajito, pero no dijo nada más. La primera vuelta la hizo con cuidado, pero en la segunda aceleró. Cuando la velocidad se volvió frenética, me aferré a su espalda, abrazándolo con fuerza. Bajo mis manos, sentí sus músculos ardientes y tensos. El viento rugía cuando la voz ligeramente ronca de Rafael llegó a mis oídos. Paola. Tosió levemente. Me estás abrazando demasiado fuerte. Capítulo 3. De repente me di cuenta de mi comportamiento inapropiado, pero debido a la alta velocidad no me atreví a soltarme, así que me limité a encorvar el pecho intentando evitar el contacto demasiado íntimo. Sin embargo, Rafael redujo bruscamente la velocidad y se detuvo al final de la pista. Se quitó el casco y, girándose, me bajó de la moto. Era mi primera experiencia en motociclismo y al pisar el suelo mis piernas temblaban tanto que apenas podía mantenerme en pie. Rafael extendió su mano para sujetarme firmemente por la cintura. Paola. A pesar de la penumbra y de las gafas protectoras, pude ver claramente el ardor que bullía en sus ojos, un deseo de posesión casi extremo que nunca había visto en los ojos de Samuel. Instintivamente retrocedí, pero la mano en mi cintura se apretó de repente. Tropezando, caí hacia adelante contra el pecho de Rafael. Se oyó un clic cuando desabrochó mi casco. El viento despeinó mi cabello y cuando iba a alisármelo, Rafael se me adelantó. Sus dedos ligeramente callosos apartaron mis mechones revueltos. Justo cuando intenté esquivarlo, inclinó la cabeza y me besó directamente. Era un beso decidido y dominante, como si no me dejara margen para resistirme. Cuando sus labios forzaron los míos y su lengua envolvió suavemente la mía, fruncí ligeramente el ceño ante su torpeza, lo que hizo que aminorara el ritmo. Sus palmas ásperas acunaron mi rostro mientras sus pulgares acariciaban mis mejillas y la zona detrás de las orejas, provocando al instante un cosquilleo eléctrico. Volvió a subirme a la moto. Su cuerpo musculoso se acercó, conteniéndolo todo como un volcán a punto de entrar en erupción. Mi corazón latía como un tambor y, en mi confusión, las lágrimas brotaron repentinamente de mis ojos. Paola. Rafael besó mis lágrimas con una ternura nunca antes vista en él. ¿Estás triste hoy? Aparté la cara llorosa, pero él la sostuvo entre sus manos sin dejarme escapar. Mis pestañas temblaban mientras las lágrimas caían en sus palmas, pero me negué obstinadamente a admitirlo. Es solo que tengo hambre. Cené fatal esta noche, no me llené y me siento mal. Se sorprendió un momento antes de sonreír y besar las lágrimas de mis pestañas. Vamos, te llevo a comer algo bueno. En esto, pregunté señalando la moto. Hace viento fresco por la noche, iremos en coche. Cogió mi mano con naturalidad. Intenté soltarme pero al no conseguirlo, él apretó con más fuerza. Nada más sentarnos en el coche, sonó el teléfono de Rafael. Miró la pantalla, luego me miró a mí y descolgó. ¿Samuel? ¿Qué pasa? Te llamaba para salir a beber. La voz de Samuel sonaba decaída. Rafael esbozó una sonrisa, incapaz de disimular su alegría. Esta noche no puedo, busca a los demás. ¿Qué puede tener que hacer un soltero como tú? Ven ahora mismo. De verdad que no puedo, tengo un compromiso. Mientras decía esto, Rafael puso música al azar y volviéndose me preguntó, ¿qué te apetece escuchar? Antes de que pudiera responder, Samuel alzó la voz al otro lado. Rafael, ¿a quién le preguntas? ¿No estarás con una chica? Rafael no confirmó ni negó, lo que despertó el interés de Samuel. ¿En serio? ¿No dijiste que la persona que te gustaba se había casado? ¿No estarás saliendo con la mujer de otro? Rafael arqueó una ceja y murmuró un casual. Joder. La voz de Samuel se volvió más aguda. ¿De verdad te estás metiendo de tercero? Rafael me miró de reojo. Si se trata de ella, no me importa ser el amante. ¿En serio?
¿Qué pobre hombre es al que le estás poniendo los cuernos? Mientras seleccionaba una canción alegre, Rafael respondió con calma, ¿tanta curiosidad tienes? Obvio. Dime, ¿qué clase de diosa es para que estés dispuesto a esto? Eso no te incumbe. Recostado en el asiento con una sonrisa pícara, añadió, ella tiene familia, sería perjudicial para ella hablar de esto. Samuel guardó silencio un momento antes de seguir, aún escéptico. ¿Me estás contando un cuento o es verdad? Si llevamos tantos años conociéndonos, ¿cómo es que nunca lo mencionaste? Tú tampoco eres muy transparente, replicó Rafael con frialdad. Además, ¿acaso es algo de lo que presumir? Tienes razón. La voz de Samuel sonó avergonzada. Cuelgo, ya hablaremos otro día. Vale, no os molesto más en vuestra cita. Al colgar, arrancó el coche y me preguntó, ¿qué te apetece comer? Mientras miraba el paisaje nocturno deslizarse tras la ventana, la conversación resonaba aún en mi mente. Rafael provenía de una familia prominente, era de carácter indómito y famoso por su actitud desenfadada. Seguramente su abuelo había tenido que reprenderle con el bastón más veces de las que podían contarse con los dedos de las manos. Alguien así, si de verdad estuviera enamorado, ¿cómo iba a permitir que se casara con otro? No lograba descifrar el propósito de su mentira, pero tampoco me esforcé por entenderlo. Después de esta noche, probablemente nuestros caminos no volverían a cruzarse. Vamos cerca de la Universidad C, hay un barrio de restaurantes al que solía ir cuando estudiaba. Vale. Al pisar el acelerador, me lanzó otra mirada, abróchate el cinturón. Al agacharme para comprobarlo, mi melena se deslizó rozando su brazo. Mientras me recogía el pelo, divisé una goma blanca de pelo con forma de camelia en la guantera. El diseño me resultaba familiar, yo había tenido un par parecido, aunque perdí una. Pero aquel modelo había sido muy popular el año pasado, seguramente se le habría olvidado a alguna otra chica. Nada extraordinario. Me incorporé y fijé la vista en la carretera, aunque mis dedos rozaron inconscientemente mis labios ligeramente hinchados. Su torpeza al besarme seguía fresca en mi memoria, pero ahogué ese pensamiento con ironía. ¿No era más que un sueño de libertinaje, para qué darle vueltas? Paola. Sí. ¿No tienes nada que preguntarme? Capítulo 4. Él volvió la cabeza para mirarme, pero luego desvió la mirada hacia adelante. Yo observé sus manos en el volante, nudillos marcados, yemas de los dedos ligeramente ásperas, nada que ver con la delicadeza típica de los jóvenes adinerados. Como alguien que aprecia las manos bonitas, no pude evitar fijarme más, recordando el momento en que me rodeó la cintura y me besó. De pronto, me entró la curiosidad. ¿Sus manos, al juntarse, serían justo del tamaño para rodear mi cintura? ¿No me vas a preguntar quién era la persona de la que hablaba antes? Por reflejo, respondí, ¿quién era? Él sonrió de repente, ¿tú qué crees? Me quedé paralizada, un zumbido empezó a resonar en mis oídos, hasta la música del auto se volvió distante. El semáforo se puso rojo, 78 segundos de espera que se sintieron eternos. Cuando el auto se detuvo por completo, él extendió la mano y tomó suavemente mis dedos. Paola, este secreto pensaba llevármelo a la tumba. Si no fuera porque te encontré esta noche aquí. ¿Por qué? No respondió, solo apretó mi mano con más fuerza. ¿Por qué estabas triste hoy? ¿Cómo sabías que estaba triste? Cuando estás feliz, no eres así. Me miró, su mirada intensa. Cuando entraste al club, parecías un fantasma. Como una porcelana blanca a punto de caerse de un estante. Si no te hubiera llamado, temía que al siguiente segundo te harías añicos. De pronto, sentí un nudo en la garganta y las lágrimas cayeron sin control. Soltó el volante, me tomó la cara para secar mis lágrimas con un beso, pero el claxon del auto detrás nos interrumpió. Al ver su expresión de frustración, no pude evitar reír, sigue manejando. Pero él insistió en estacionar a un lado, se quitó el cinturón y se inclinó para sostener mi rostro. Paola, no llores delante de mí. ¿Ni siquiera puedo llorar? Bajó lentamente la cabeza y besó el rastro húmedo de mis lágrimas. No lo soporto. No puedo verte llorar.
cuando sus labios volvieron a cubrir los míos, murmuró, esta vez no te haré daño. Rafael, ¿es que antes nunca habías besado a alguien? No respondió, solo contestó con un beso más profundo. Esa noche, Rafael me llevó a un callejón de comida callejera y me acompañó a probar todo, desde el principio hasta el final. Hacía mucho que no disfrutaba de esos puestos humeantes. Quería probar de todo, pero nunca terminaba mis porciones. Lo que sobraba, Rafael lo comía en silencio. De regreso, cuando faltaban pocos minutos para llegar a mi casa, le pedí que se detuviera. Rafael, esta noche comí muchas cosas que extrañaba. Ya no me siento tan mal. Gracias por acompañarme. Pero... No digas pero, murmuró sin mirarme, fijando la vista en la calle vacía frente a nosotros. Esa palabra nunca trae nada bueno. Su rostro, por una vez, perdió su arrogancia habitual y solo quedó una sonrisa amarga. Vamos. Bajé la vista hacia la cinta para el pelo de camelia blanca en la consola central y me mordí levemente el labio. Me bajo aquí. Maneja con cuidado. Al abrir la puerta, no me atreví a voltear, pero después de unos pasos no pude resistirme. La ventana del auto se bajó lentamente, y su mirada se clavó en la mía. Bajo esa calma, ardía un deseo de posesión tan intenso que parecía a punto de consumirme. Giré rápidamente y caminé con pasos torpes. Soy una cobarde. No tengo el valor de enfrentarme a mi familia ni a las convenciones sociales, y mucho menos de apostar todo por un hombre como si tuviera 18 años. Así que cerré los ojos y seguí avanzando hacia el abismo que ya conocía. Capítulo 5. A medida que se acercaba la fecha de la boda, Samuel se volvía cada vez más irritable. 2 días antes de la ceremonia, mientras discutíamos los detalles de la recepción en mi casa, su teléfono no dejaba de sonar. Mis padres, parientes y yo estábamos en la sala, mientras él salía a contestar una llamada que parecía interminable. Mis padres, ansiosos por complacer a su futuro yerno, me instaron a llevarle algo de comer y beber. La primera vez que le llevé té, aunque impaciente, su actitud fue relativamente amable. Pero cuando insistieron en que volviera y apenas abrí la boca, él se giró de golpe, con el rostro lleno de furia. Te he dicho que no quiero nada. ¿No te das cuenta de lo molesto que eres? Antes de que pudiera reaccionar, apartó bruscamente la taza de té de mis manos. El sonido de la porcelana rompiéndose resonó en la habitación. El té caliente salpicó el dorso de mi mano, dejando una marca roja. Pero el dolor en mi pecho era aún más intenso, como si un martillazo hubiera abierto una grieta en mi corazón. Detrás de mí, las risas y conversaciones se detuvieron de golpe. Mis padres estaban aterrados, los parientes intercambiaban miradas incómodas, e incluso mis hermanas, que solían discutir por todo, palidecieron. Sentí como mi espalda ardía y apreté los dientes con tanta fuerza que casi me atravesé el labio inferior. El té había empapado mi vestido y los bajos de sus pantalones. En el teléfono, que seguía conectado, se escuchó la voz agitada de una mujer. Samuel pareció volver en sí, frunció el ceño y me miró, con un destello de arrepentimiento en los ojos. Lo siento, Paola, no debería haberte gritado. ¿Te has quemado? Extendió la mano para sujetarme, pero retrocedí instintivamente. Su expresión se oscureció al instante. Mis padres, que en algún momento se habían acercado a la puerta, me empujaron suavemente. Paola, Samuel no lo hizo a propósito. Las parejas discuten, es normal. No seas infantil. Luego, con sonrisas nerviosas, llamaron a los sirvientes para que limpiaran el té de los pantalones de Samuel. Él soltó una risa burlona, tan breve que casi no se notó, pero yo la capté. En ese momento entendí que, para él, yo no era más que un pájaro asustado en una jaula. Cuando estaba de buen humor, me regalaba palabras dulces, pero cuando se irritaba, podía gritarme o incluso golpearme, sin importarle que mi familia estuviera presente. Si me casaba con él, esto sería mi vida diaria. Y quizás solo era el comienzo. Basta, no se molesten, dijo Samuel, alejando a los sirvientes. Mis padres seguían inquietos a un lado. Sin mirarlos, me tomó del brazo. Ve a cambiarte. Esta noche hay una reunión, saldremos a cenar. Había recuperado su tono amable y considerado.
Mis padres, aliviados, asintieron con entusiasmo. Quise soltarme de su agarre, quise arrancarle esa máscara de hipocresía. Pero, como siempre, terminé asintiendo dócilmente y subiendo las escaleras. Al cambiarme de vestido, me miré en el espejo. Mi rostro estaba pálido como el papel, pero mis mejillas ardían. Mis ojos, siempre tan serenos, ahora brillaban con una luz tenue. Sabía que esa pequeña llama pronto se convertiría en un incendio. Mi teléfono vibró en mi mano. Un mensaje de Rafael apareció en la pantalla. El último decía: Paola, tengo un regalo de boda para ti. ¿Te atreves a aceptarlo? Llevaba más de 2 semanas sin responder. Finalmente, escribí: Esta noche hay una reunión. ¿Vas a ir? Tardó en contestar. ¿Vas a ir tú? No pude evitar sonreír. Si no quieres, no importa. Minutos después, el chat volvió a activarse. Paola, ¿no podrías preguntármelo otra vez? Esta vez, sonreí de verdad. Entonces, ¿vas a venir esta noche o no? Se tomó unos segundos para responder, como si quisiera mantener las apariencias. Si tú vas, yo voy. Nos vemos luego. El chat mostró escribiendo varias veces, pero al final solo envió una palabra. Vale. Cuando Samuel y yo llegamos, la mayoría de nuestros amigos ya estaban allí, pero no vi a Rafael. Me senté a su lado, como una sombra silenciosa. Samuel parecía satisfecho con mi obediencia y, con un gesto inusual, me sirvió una taza de té con una sonrisa genuina. Esposa, esta taza es mi disculpa. Aunque sentía náuseas, forcé una sonrisa y tomé un sorbo. Samuel, orgulloso, se reclinó en su asiento y rodeó mis hombros con el brazo, como si quisiera atraerme hacia él. Justo en ese momento, la puerta del salón privado se abrió. Rafael entró con paso tranquilo. Instintivamente, levanté la vista. Nuestras miradas se encontraron por un instante, pero él desvió la suya rápidamente. Bajé lentamente las pestañas, notando que se había cortado el pelo, dejándolo más corto y definido, lo que acentuaba sus rasgos marcados. Parecía más delgado. Llevaba una chaqueta negra y pantalones cargo, proyectando una imagen audaz y desafiante, como si no viniera a una cena, sino a una batalla. Me toqué el lóbulo de la oreja, que ardía, mientras escuchaba a Samuel bromear. ¿Dónde te habías metido estos días? Llevabas medio mes desaparecido. Rafael se dejó caer en un sillón individual, estirando las piernas con desenfado. Alzó ligeramente los párpados y respondió: Tuve asuntos que atender. ¿Otra cita? Samuel sonrió con picardía, y los demás comenzaron a animarlo con preguntas. Pero Rafael solo esbozó una media sonrisa. Su mirada pasó por mí antes de volver a Samuel. ¿Quieres que te lo cuente delante de todos? El rostro de Samuel se tensó. Me miró de reojo y rápidamente cambió de tema. Los hombres comenzaron a beber y fanfarronear. Yo, en silencio, revolvía la sopa en mi tazón cuando mi teléfono vibró. Escondiéndome de la vista de Samuel, abrí el mensaje. Era de Rafael. ¿Qué te pasó en la mano? Miré la marca rojiza en mi piel. No era grave, pero ni mi familia ni Samuel la habían notado. Solo él se había fijado. Sentí un nudo en la garganta y respondí. Me quemé sin querer. ¿Te pusiste algo? ¿Te duele? Ya no duele. Pasó un rato antes de que contestara. Paola, ¿siempre te resignas así, sin quejarte? Levanté la vista hacia él. Sus ojos, normalmente tan fríos, ahora mostraban una ternura inesperada. Mi corazón dio un vuelco. Capítulo 6. Mi primer encuentro con Rafael fue en el banquete de compromiso con Samuel. En aquel entonces, pensé que había molestado sin querer a Samuel. Más tarde entendí que su malestar se debía a esa mujer inolvidable. Esa noche, bebí alcohol por primera vez. Entre risas y bromas, bailé con todos sus amigos, excepto con Rafael, quien no me invitó. Al terminar, la madre de Samuel me llamó aparte. Aunque no me regañó en público, su rostro serio y sus palabras indirectas fueron suficientes.
cuando volví a la mesa, ya solo me atreví a sentarme con compostura. Recuerdo que Rafael me preguntó, ¿por qué no sigues bailando? Estoy un poco cansada, respondí con una sonrisa forzada. Él no insistió. Tampoco yo intenté conversar con él. Su apariencia transmitía distancia. Esa arrogancia e indomabilidad propias de quien ha crecido entre privilegios. Esa altivez que hacía parecer que nadie merecía su atención. Samuel me advirtió que era conocido por su carácter difícil y su vida disoluta. Naturalmente, eso me generó ciertos prejuicios hacia él. Pero entonces, inesperadamente, me alcanzó una taza de agua tibia con miel. Esto te hará sentir mejor. En ese momento, pensé con amargura, ojalá fuera Samuel quien me hubiera dado esto. A mitad de la fiesta, el teléfono de Samuel no dejaba de vibrar. Sus llamadas se hicieron cada vez más largas, hasta que desapareció sin más, limitándose a decir, el chofer te llevará a casa, antes de colgar abruptamente. Minutos después, un número desconocido me envió un mensaje, un informe de embarazo y una cita para un aborto. Miré la pantalla con una calma extraña. Así que su inquietud se debía a que ella estaba embarazada, otra vez, y otra vez tendría que deshacerse del bebé por él. Guardé una captura del mensaje, tomé mi bolso y le escribí a Rafael, me voy. ¿Vienes? Rafael condujo hacia una villa en las afueras. En el camino, paró a comprar pomada para quemaduras y parches analgésicos. Ponte esto, para que no quede cicatriz, me dijo al entregármelos, manteniendo un silencio pesado durante el trayecto. Afuera, el cielo nocturno era de un azul profundo, sin estrellas. Me sentí como un bote a la deriva en el mar, dejándome llevar por él sin importar el destino. No me importaba a dónde fuéramos, ni si pararíamos. Ya no quería pensar en nada. Ese capullo asfixiante que me envolvía me estaba ahogando. Solo quería escapar, aunque fuera una sola vez. El coche se detuvo frente a la villa. Él abrió mi puerta, tomó mi mano y me guió por el jardín hasta la casita gris claro. Paola se detuvo de pronto. Al volverse, sus ojos ardían con una intensidad desesperada. Aún estás a tiempo de arrepentirte. Incliné la cabeza y sonreí. Al acercarme, escuché su respiración agitada. Sus palmas estaban húmedas, pero fingía serenidad. ¿Estás nervioso, Rafael? Negó con la cabeza, pero luego maldijo en voz baja y finalmente asintió. Me liberé de su mano, me levanté de puntillas, rodeé su cuello y lo besé. Era triste. Tenía poca experiencia, por eso a mi prometido Samuel no le gustaba. Desde nuestro compromiso, solo habíamos tenido unos pocos encuentros torpes. Con Rafael, creí que mis conocimientos serían suficientes, pero subestimé la brecha entre la fantasía y la realidad. Del beso pasamos al dormitorio principal en el segundo piso. Apenas se cerró la puerta, él arrancó impaciente mi suéter de punto. Me empujó contra la puerta, besándome con una mezcla de urgencia y contención. No soy muy alta, y mi estructura es pequeña. Mi cintura es delgada, pero mi pecho no es particularmente abundante. Samuel alguna vez se burló de eso en tono de broma. Por eso, siempre había dudado de mi atractivo. Pero la reacción de Rafael me halagó. Le golpeé levemente el hombro, pero entre jadeos murmuró algo que me hizo arder. Paola, eres como este pequeño jade. Solo cuando mordisqueó mi lóbulo recordé mis pendientes de jade en forma de calabaza, tallados en blanco puro. Con las mejillas ardientes, de pronto me atrajo con fuerza contra él, fundiendo suavidad y dureza. Enterró su rostro en mi cabello, con voz ronca. ¿Sabes qué pensaba cuando me abrazaste en la moto aquel día? ¿Qué? Pregunté. Pensamientos impuros, rió contra mi oreja. Quería besarte, estaba loco por hacerlo. Golpeé su hombro, pero él soltó una risa baja. Paola, no creas esas tonterías de autoayuda. Un hombre que no te desea, simplemente no te ama. De pronto me apartó, sus palmas ardientes sostuvieron mi rostro. La lujuria en sus ojos crecía, como si quisiera incendiarme. Temblé bajo su mirada, pero surgió en mí un deseo casi delirante. Ese capullo que me había envuelto por 20 años, comenzaba a agrietarse bajo su mirada. Mis pestañas temblaron al cerrar los ojos. Cuando los abrí,
ya me había llevado a la cama. Tenía miedo. Pero nunca imaginé que, apenas sus labios rozaron mis pequeñas calabazas de jade, su cuerpo se tensó por completo. Un olor peculiar me hizo reír de pronto. Rafael. Me encogí de risa, sin notar que el deseo en sus ojos se había convertido en tormenta. Paola, murmuró mi nombre con voz ronca, sus manos firmes en mi cintura al darme vuelta, su pecho ardiente contra mi espalda, otra vez. Besó mi omóplato, con un tono entre molesto y quejumbroso. Solo verte me vuelve loco, esta vez será así. Capítulo 7. Obviamente había sobreestimado sus capacidades nuevamente, aunque esta vez al menos aguantó 10 minutos. No pude evitar reírme de nuevo, e inmediatamente selló mis labios con los suyos, amenazándome con falsa severidad, no te rías. Está bien, no me reiré, respondí rodeando su cuello con mis brazos, deslizando mis dedos por los músculos tensos de su espalda hasta llegar a su estrecha cintura. El cuerpo de Rafael era una auténtica obra de arte, músculos definidos y fluidos que escondían una fuerza explosiva, mucho más atractivo que Samuel. Mientras mis dedos acariciaban sus abdominales, antes de que pudiera disfrutarlo lo suficiente, de repente recuperó el aliento y me sentó sobre él. Esta vez durará más, para que lo disfrutes, murmuró mientras besaba mis párpados, como un estudiante aplicado repitiendo una lección. Asentí distraídamente, pero pronto dejé de reír. En su tercer intento, Rafael parecía una máquina perpetua, y además había dominado rápidamente la técnica, dejando atrás sus movimientos torpes. El colgante de jade que llevaba en la oreja se balanceaba hasta volverse borroso, y mi conciencia comenzó a desvanecerse, solo escuchando su voz ronca cerca de mi oído. Paola, ¿quién soy? Rafael. ¿Te gusta? Un gemido entrecortado se mezcló con mi respiración agitada. Sí. Entonces nunca me abandones. Si hubiera tenido 18 años, o incluso 3 semanas atrás, tal vez me habría conmovido la palabra siempre. Pero en ese momento, solo tomé su rostro entre mis manos y lo besé suavemente. Basta con ser felices ahora. Mi cuerpo y alma temblaban de placer. Cuando terminamos, él me llevó a bañarnos y luego salió al balcón a fumar. Yo, exhausta, me desplomé en la cama, observando su silueta mientras fumaba de espaldas a mí. De pronto, sentí un vacío en el pecho. Cuando abrí los ojos nuevamente, estaba en sus brazos. Su brazo rodeaba mi cintura, aferrándome con fuerza incluso en sueños. Lo observé en silencio durante mucho tiempo, admitiendo para mis adentros que siempre había preferido rostros angulosos y masculinos como el suyo. Qué lástima que el destino nos hubiera cruzado tan tarde. Intenté liberarme suavemente de su agarre, pero en el momento en que me incorporé, él se despertó sobresaltado y me arrastró de vuelta a su pecho. ¿A dónde vas? Debo regresar. ¿Todavía planeas casarte con él? No respondí. No quería casarme con Samuel, no por lo que había pasado con Rafael, sino porque ya no deseaba seguir siendo un pájaro enjaulado. Esas arenas ásperas nunca se convertirían en perlas. Rafael, separé su mano de mí, el enrojecimiento en el rabillo de mis ojos aún no se había desvanecido, pero mi expresión se tornó fría. Me encantó tu regalo de bodas. De pronto, sonrió y me atrajo de nuevo hacia él, enredando sus dedos en mi cabello húmedo. ¿Sí te gustó? ¿Qué tal otra vez? Pero negué con la cabeza. Es hora de irme. Hoy tengo muchos asuntos que atender. Paola. Rafael se incorporó, sus ojos oscuros reflejando una tormenta interior. ¿Crees que ese era el regalo que quería darte? ¿Piensas que solo quería una aventura contigo? Si asientes con la cabeza, puedo resolver todo lo que viene después. Pero no lo necesito, lo miré, mi voz tranquila pero distante. Terminemos aquí, ¿de acuerdo? Él me observó fijamente, su mirada arrogante tornándose cada vez más opaca. Después de un largo silencio, soltó una risa amarga. Entonces dime, ¿qué fue lo de anoche? Anoche fui feliz. Me levanté, conteniendo la opresión en mi garganta, y lo abracé con falsa indiferencia. Cuenta como que te debo una. Si hay una próxima vez, te la devolveré. Cuando me vestí para irme, no intentó detenerme. Abajo, su chofer ya llevaba rato esperando. El tiempo voló, y de pronto llegó el día antes de la boda. La casa estaba llena de alegría,
Pero mi hermana menor me tomó de la mano y rompió a llorar. Hermana, no te cases con él, hasta en nuestra casa se atreve a gritarte. Me entregó sus aretes favoritos, sus ojos llenos de miedo. La abracé con fuerza mientras las lágrimas brotaban sin control. Estas niñas criadas a mi imagen finalmente habían visto el lado cruel del matrimonio a través de mí. No temas, le dije acariciando su cabello, tu hermana tiene un plan. Capítulo 8. El día de la boda amaneció con un cielo despejado. Samuel llegó para recoger a la novia impecablemente vestido de traje, luciendo extraordinariamente apuesto. Mientras mis hermanas menores lloraban desconsoladas, yo me dejé llevar con tímido rubor cuando me cargó hacia el coche nupcial. Al entrar la caravana a la mansión, un repentino alboroto estalló en la entrada. Samuel frunció el ceño al mirar por la ventana, mientras yo bajaba las pestañas con una leve sonrisa en los labios. En la sala de descanso, la madre de Samuel palidecía visiblemente, su padre paseaba con el rostro lívido de ira, y el propio Samuel se desplomó en el sofá con un moretón en la sien. Resultó que el marido de Laura había irrumpido en la ceremonia con un séquito, amenazando con transmitir en vivo el escándalo de cómo Samuel había embarazado a una mujer casada. Ya casi es hora. ¿Qué hacemos? La madre de Samuel retorcía las manos, las lágrimas rodando por sus mejillas. ¿Qué podemos hacer? El padre de Samuel esbozó una mueca fría. Tu hijo no supo controlar sus instintos y ahora nos ha salpicado a todos. La señora Sou parecía haber envejecido 20 años de golpe. Sin atreverse a replicar, me lanzó una mirada suplicante. ¿Debe haber algún malentendido? Seguro que alguien está detrás de esto, intentando arruinar nuestra familia. Samuel permanecía mudo, evidentemente devastado por la traición de Laura. Laura, a quien amaba con locura. Tras descubrirse el affair, ella había abortado inmediatamente. Luego declaró entre lágrimas que Samuel la había chantajeado con fotos íntimas de su relación pasada. Él creía en un amor correspondido, que ella lo añoraba perdidamente. Y terminó recibiendo una bofetada moral de la mujer que amaba. Su mundo se desmoronaba. En realidad, la madre de Samuel no andaba equivocada. Laura planeaba originalmente atribuirle el hijo a su marido. Pero consumida por los celos, había filtrado las fotos para herirme antes de la boda. Yo, sin embargo, no confronté a Laura. Simplemente, me aseguré de que su esposo recibiera cierta información. Un hombre jamás tragaría semejante humillación. Y como la familia Sou era intocable para él, le sugerí discretamente una alternativa. A cambio de su silencio, recibiría una sustanciosa indemnización y se desharía de Laura. Y yo alcé la vista hacia la señora Sou. No podemos retrasar la ceremonia. Iré a negociar con ese hombre. En realidad, Samuel ya había enviado emisarios, pero el hombre solo accedió a hablar con la novia. Los ojos del padre de Samuel brillaron repentinamente. El propio Samuel se incorporó. Paola. ¿No me odias? Sí, pero hay prioridades, me levanté. Aunque pondré una condición. Media hora después, regresé con los ojos enrojecidos. Aceptan retirarse. Dieron su palabra, por compasión hacia mi situación. El padre de Samuel accedió de inmediato a todas las indemnizaciones, preguntando por mi condición. Celebraremos la boda hoy, miré al patriarca Sou. Pero en 6 meses, el divorcio. Inventen cualquier excusa, pero no me difamen. Y lo de hoy, nunca lo mencionaré. Además, quiero una compensación personal. Samuel se puso de pie abruptamente. ¿Qué estás diciendo, Paola? Mi postura es clara, lo miré fijamente. Los ayudo hoy, pero nada más. Tras un largo silencio, el padre de Samuel suspiró profundamente. Samuel no supo valorarte. Quizá su verdadera suerte esté por venir, sonreí, sintiendo al fin que un gran peso se alzaba de mi pecho. La ceremonia continuó según lo planeado, la novia radiante, el novio ausente. Para los invitados, seguía siendo el banquete nupcial perfecto de una familia adinerada. Capítulo 9. Después de casarnos, Samuel y yo nos mudamos a nuestra nueva casa, pero desde la noche de bodas vivimos separados. Al principio, él intentó mejorar nuestra relación,
mostrándose más atento que antes, pero después de varios rechazos, simplemente dejó de intentarlo. El día de la boda, Rafael no apareció, y desde entonces no lo volví a ver. Solo escuché rumores ocasionales sobre sus viajes por islas paradisíacas. En una reunión con amigos, alguien lo llamó por video mientras pescaba en el mar. Estaba más bronceado, delgado pero musculoso, recostado en la cubierta con un cigarrillo en la boca, luciendo completamente libre y salvaje. Cuando la cámara me enfocó, le sonreí y saludé. Su mirada pareció detenerse en mi rostro un instante más de lo necesario, o tal vez fue solo mi imaginación. Los amigos bromeaban diciendo que había inventado que no le gustaban las mujeres para evitar el matrimonio, pero Samuel intervino abruptamente. Tiene a alguien que le gusta, pero esa persona ya está casada. El ambiente se volvió incómodamente silencioso. Me levanté para ir al baño y me quedé mirando el mensaje que le había enviado a Rafael 3 meses atrás, agradeciéndole por todo lo que había hecho para que las cosas salieran tan bien. Sabía perfectamente que todo había sido obra de Rafael. El verdadero regalo de bodas que quería darme era ese. El mensaje que le envié no tuvo respuesta hasta altas horas de la noche. Finalmente, Rafael respondió: Paola, ¿qué harás cuando no seas feliz? Él quería ayudarme a escapar del matrimonio, a ser libre, pero yo elegí poner los intereses de la familia por encima del amor y no arrastrarlo a problemas. Temía que un comienzo apasionado terminara en desastre, y quería que nuestra breve historia quedara como un buen recuerdo. Rafael no sabía del acuerdo que tenía con la familia Zhou. Tampoco sabía que, 6 meses después, me divorciaría y dejaría la casa de Samuel. No sabía nada. Pensó que me quedaría atrapada en ese infierno para siempre. Pensó que amaba profundamente a Samuel y que estaba dispuesta a sacrificarme. Quizás hasta me odió por un tiempo. Pero al final, seguía preocupándose por mi felicidad. No recuerdo cuánto tiempo lloré. Me quedé dormida cuando ya amanecía. Soñé con Rafael. En el sueño, estaba sentado en su motocicleta, sonriendo mientras me preguntaba: Paola, ¿te atreves a fugarte conmigo? El día del divorcio con Samuel hizo un día soleado. Él había llegado con resaca, visiblemente afectado. Al firmar, sus manos temblaban. Me preguntó si podíamos empezar de nuevo. Lo miré y solo sentí tristeza. La mujer a la que había amado con locura, ahora le resultaba insoportable. Laura, después de divorciarse, tuvo una vida muy difícil. Sufrió un accidente, la perseguían por deudas, 2 millones. Fue a suplicarle a Samuel, se arrodilló. Pero él solo sintió fastidio y la apartó de una patada. Samuel, firma, le dije. Parecía reacio, pero al final lo hizo. La noticia de nuestro divorcio no se hizo pública de inmediato. La familia de Samuel pensó que era demasiado pronto y podría generar rumores, así que querían esperar. A mí no me importó, solo les dije: si empiezo una relación, les avisaré con anticipación, y ustedes prepárense para hacerlo público. Como el divorcio aún no se había anunciado, después de obtener los papeles, me fui de viaje con mi mejor amiga. La última parada fue Santorini, un lugar que a Rafael le encantaba. Mientras caminaba por la costa, aparté los cabellos rebeldes de mi rostro. De repente, recordé a aquella noche en su auto. La pulsera de camelia blanca guardada en la consola. Y ese mechón de cabello largo que había caído sobre su brazo. Miré mi muñeca. También llevaba una pulsera de camelia blanca. Levanté las manos y me recogí el cabello despeinado. No pude evitar preguntarme: ¿dónde estará Rafael ahora? ¿Qué estará haciendo? Una voz familiar sonó detrás de mí: Paola, te ves mejor con el cabello suelto. Me quedé quieta, como si el mundo entero se hubiera detenido. Los pequeños adornos de jade que colgaban de mis orejas se mecían con la brisa marina, enredándose en mi cabello. Su respiración era caliente, pero también algo agitada. «Usas aretes de jade para provocarme», murmuró mientras deshacía mi coleta, sus dedos rozando mi oreja. Bajé la vista, sonriendo, y luego lo miré de arriba abajo, deteniéndome en su torso marcado. «Rafael, no me digas que otra vez, tan rápido». Se acercó unos pasos. Bajo el short de baño gris claro, el contorno de su cuerpo se delineaba con la brisa. «¿Por qué no lo comprobamos?».
Mis orejas ardían, pero seguí siendo insolente. Después de tanto tiempo, ¿has entrenado bien? De repente, me atrajo hacia él. Sentí los latidos de su corazón contra mi pecho, y algo más firme presionando mi abdomen. Si tienes preguntas, pregúntale directamente. Me mordí el labio, dudando. Escuché que ahora te gustan los hombres. Mejor pregúntaselo a él, dijo antes de tomar mi rostro y besarme, pasando de suave a intenso, como si quisiera fundirme en su ser. Entre el sonido de las olas y la brisa, reí entre sus respiraciones agitadas, mostrando mis hoyuelos. Dice que él y tú me extrañaron mucho. De pronto, maldijo en voz baja, me levantó en brazos y se dirigió hacia una cabaña en la playa. El atardecer alargó nuestra sombra sobre la arena, mientras las olas a lo lejos borraban lentamente las huellas que habíamos dejado atrás. Si te gustó esta historia, por favor haz clic en suscribir a mi canal.